Ya. ¿Ah? Escucha, quiero ver cómo me veo. Ya está grabando. Gracias. ¿Ah? Los invitamos a pasar ahora. No, vean. Hola, para la gente que está afuera, vamos a empezar ahora, así que si se quieren acercar. Si no quieren, todo bien. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Primero que todo agradecerles a todas las personas que están acá. Estamos muy felices con la convocatoria de este evento. Es un día bastante helado, así que se agradece que vengan. Comentarles que este evento está organizado por Ediciones Pont. Ediciones Pont es una editorial que empezó este año. Nosotros nos enfocamos en publicaciones físicas y digitales acerca de artistas y nos enfocamos mucho en sus procesos creativos. Bueno, y una de las líneas que tiene esta editorial es precisamente esto, que son las instancias sociales, las que lo ideal es que vengan y podamos conversar y que puedan conversar con los artistas y ver sus obras y ver sus trabajos. También queremos agradecer al taller Navarrete por prestarnos este espacio. Para los que recién llegaron, les comento que en el taller de Fernando están todos los cuadros y artículos en venta de ambos artistas. Y entre esos artículos están los libros que tienen Fernando y Joan, que más que nada eso fue lo que nos motivó a hacer este conversatorio. Cajero en la Luna es el título del libro de Fernando Peñalosa, que es artista visual de la Universidad de Evo Portales, y además tiene otro libro titulado Róbate el cielo. Fernando ha expuesto en diferentes lugares como Sagrada Mercancía, Galería Patricia Rey, Balcón Independencia, y actualmente está haciendo clases de pintura aquí en el taller. Por otro lado está Joan Cárcamo, quien actualmente está finalizando sus estudios de artes visuales en la UNIAC. Ahora está trabajando en su tesis, que se trata acerca del soporte y materialidad. Tiene un libro titulado Yoga Bonito y actualmente está trabajando en otra publicación similar con Ediciones Pont. Ha expuesto en la Biblioteca de Santiago, en Galería Animal y Third Place en Zurich. Y hace unos meses comenzó con sus clases de pintura también en el taller Santa Victoria. Bueno, con esta breve introducción de ambos artistas, que yo creo que acá ya la gran mayoría los conoce, voy a dar inicio al conversatorio con la primera pregunta. Joan, varias veces me has comentado que Fernando es un gran referente para ti como artista, principalmente como en la identidad dentro de tus pinturas. Y me gustaría si pudieses comentar tú y Fernando ambos cómo se conocieron, cómo fue esa relación y cómo influyó en tu pintura. Hola, buenas tardes. Primero que todo, gracias por venir. Estamos muy contentos, como decía Poli, por la convocatoria. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo llegué a Santiago el 2021 y soy de Punta Arenas. Y nada, con la primera exposición que fui a ver en esta ciudad fue la exposición Róbate el cielo del Fernando en la Galería Patricia Rey. Y desde ese momento fue como, no sé, fue como un antes y un después para mí también, porque no había visto exposiciones antes, en Punta Arenas no hay ese tipo de oportunidades. Entonces fue como
fueron como dos cosas al mismo tiempo, que fue como primero una exposición de pintura en una galería grande, y segundo, también entender que se podía hacer como arte o pintura de un lugar como identitario personal, que es lo que siempre te comento un poco. Así que nada, desde ese momento hay como mucha admiración y respeto hacia el trabajo del Fernando. Después más adelante obviamente nada, nos conocimos, ahora somos amigos, y es más natural, pero en ese tiempo había mucha admiración y respeto hacia su trabajo. Así que, ahora ya no. Nada, eso. Las pinturas de ustedes igual tienen hartas similitudes en cuanto a la cultura popular. Y entonces preguntarles a ambos, ¿qué referentes tienen desde ese lugar y qué referentes encuentran en común entre ustedes? De la cultura popular. Sí. No me gusta mucho cuando le dicen como cultura popular. O sea, no, pero está bien, como que se entiende. Pero no me gusta porque siento que es como una cuestión que los académicos le dijeron a lo que nosotros le decíamos en la calle, ¿no? ¿Qué referentes tengo de ese lado? De ese lado siempre mi referencia ha sido el rap más que nada. Quizás de la pintura no hay mucho por ese lado que puedan contar como de referencia, pero el rap, sobre todo Matías Chinaski, Mente Sabia, Death Junkie, El Marea, el rap principalmente. Rapero el hombre. Yo, por mi parte, creo que un poquito después que llegué a Santiago, conocí la galería ahora establecida Mercado Gris, y desde ahí yo creo que he construido varios referentes. Hay muchos pintores ahí que sigo desde ese tiempo, del 2021-22, y entre ellos por ahí debe estar la Vale Linda, gran pintora, bueno, participante de taller también, Daniel Guajardo también, que son como varios artistas que trabajan también esta temática como más de cultura popular, si se puede decir. Yo nombraría a ellos, bueno, en verdad nombraría varios más, pero creo que en ese sitio, en un momento en Mercado Gris, nos juntamos varios pintores que después seguimos desarrollando como estas temáticas más populares. Por mi parte. Bueno, en Ediciones Pont, como decía antes, nos interesa mucho abordar los procesos creativos que tienen los artistas, su proceso de trabajo. Entonces, sobre ello preguntarles cuáles son sus procesos a la hora de hacer una pintura, como desde la rutina, de partir a hacer una pintura. Mi proceso de pintura prácticamente es súper rápido, desde que me pongo a hacer la pintura hasta que la termino. En eso en verdad no me demoro mucho. Yo creo que lo que más llevo tiempo es que es un hábito en verdad diario, que es como en ver qué pintar, pensar también en las ideas que están detrás de las pinturas. A veces hay una rutina como diaria de, no sé, estar como atento bueno, primero, no sé, al internet, a también tener ciertas lecturas de libros. Últimamente como que en ese lugar he encontrado harto como un lugar donde encuentro como, no sé, más ideas, conceptos, qué sé yo. Entonces como que nada, por un lado eso, pero después claro, buscar imágenes, elegir imágenes también, que a veces cuesta mucho. Y después ya como cuando llega el momento de pintar, siento que ya es como lo último, no sé. Como que el proceso anterior es realmente lo más tedioso. Mi proceso creativo es bien constante en verdad. Siempre estoy pintando, estoy más lento para pintar los últimos años, pero es muy constante, como que nunca estoy sin pintar algo. Y generalmente cuando voy ya a la mitad de una pintura, ya estoy pensando qué es lo que viene después de eso, qué voy a pintar después de eso, qué serie viene. Generalmente estoy juntando imágenes, junto muchas imágenes de cualquier lugar, y las voy como ordenando en mi celular, en carpeta. Entonces siempre estoy repasando esas imágenes constantemente, y a veces creo que depende mucho del estado de ánimo, así como ahora se escucha. Ahí. Depende mucho del estado de ánimo, yo creo, o no sé, diferentes factores, lo que esté pensando, lo que
lo que me esté pasando por esos días o cómo estoy emocionalmente, empiezo a buscar en estas carpetas y a veces encuentro una imagen que lo representa y empiezo por ahí parto. Ahora generalmente no solo pinto como, no copio solamente la imagen, sino que ahora ocupo mucho como varias imágenes para hacer una pintura. Por ejemplo, esa pintura que está ahí tiene 5 imágenes distintas. Solo que las hago convivir en una misma tela o como si fueran una misma cosa. Pero es eso, es un proceso constante y cada vez más lento, pero yo creo que estoy viejo ya. ¿Y son más de trabajar en la mañana o en la noche? Yo soy full AM, dicen. Creo que en la mañana como que uno funciona mejor siempre, la idea está más fresca. Ahora igual últimamente, nada, como que desde que ya empecé como a tener una rutina diaria en el taller, como ir todos los días, ¿cachai? Ya hace un buen tiempo, y tener como taller solo para mí es como, nada, es igual pinto en la tarde y normal, ¿cachai? Pero en la mañana yo siento que está todo el quizás o el énfasis, como las ganas de pintar, las ganas de, como que está la idea más fresca. Yo creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, a mí soy de mañana. No, soy una Igual tú eres mucho más. Sí, o sea, yo llego aquí al taller un cuarto para las 7, a las 7 de la mañana estoy aquí ya. Desayuno, ahí me doy hartas vueltas, veo el Rey León. Ya la he visto como 400 veces esta semana. Y después me pongo a pintar como a las 8. Entonces siempre hago todo mi trabajo súper temprano, cosa que después cuando ya mi cerebro no está tan hábil, después de almuerzo, generalmente hago una sesión un poquito más corta de pintura, pero igual estoy aquí. Yo creo que la pintura, no solo la pintura, sino que el trabajo de artista, consiste mucho en estar en el taller, aunque a veces uno no esté haciendo nada en el taller. O sea, yo creo que hay que estar en el taller, hay que pasar tiempo aquí. A veces ya esta cuestión es mi trabajo, entonces me pasa bien seguido que yo no quiero pintar, ¿cachai? Entonces, pero lo hago, en verdad lo hago porque no puedo dejar de hacerlo nomás, como que no me imagino yo sin pintar. Pero hay veces que no quiero pintar y no sé, me pongo a hacer el aseo del taller, hago un aseo extremo, después me pongo a ver una película y a veces, no sé, pues a veces estoy viendo una película haciendo algo y me acuerdo de algo que tengo que hacer o se me ocurre una idea y parto al taller y la hago al tiro, como que está todo dispuesto para trabajar, así que eso, soy muy AM, pero igual me gusta ocupar las tardes para tareas que son como más mecánicas, que no son de pensar tanto. Bueno, el otro día que nos juntamos conversábamos acerca de que Giovanni y Fernando tienen la habilidad, digamos, como de hacer hartas pinturas en poco tiempo. Entonces les quiero preguntar cómo sienten que afecta eso en la innovación de lo que pintan, en las referencias que buscan para pintar y a qué los puede llevar eso. ¿No quieres responder? A ver, es muy buena pregunta. Yo siento que hay días que en verdad, no sé, cuesta mucho escoger una pintura, o sea, una imagen, porque no sé, o sea, bueno, yo más que Fernando ahora últimamente pinto mucho desde una imagen referencial y a veces nada, está escrito de la misma idea, pues, entonces es como, o sea, siempre es un desafío estar innovando para no repetirse tanto. Por mi parte creo que encontrar un buen lugar en la innovación de los materiales, los soportes, como empezar investigación en torno a las artes visuales y no solamente pintar y pintar, y que eso sea como solo eso, sino que, no sé, como igual estar estudiando arte en la universidad te ayuda un poco más a pensar el arte como de una manera, no sé, más propositiva en cuanto como de repente más instalativa, más como del espacio. Entonces yo creo que por mi parte un buen lugar que he encontrado es como probar nuevos materiales, empezar, como te digo, investigaciones, un poco que tiene que ver con la tesis también que estoy haciendo en la U. Eso, y después nada, de repente como que pasáis 3 horas pensando en qué pintar y otro día agarráis y pintáis 10 seguidas, como que a veces igual es súper variado, depende del día. Como me acuerdo que ambos pintan hartas pinturas, ¿cómo afecta eso en la innovación de lo que van a pintar
Las referencias que buscas ¿dónde también para sacaron pintar, o como a qué te puede llevar eso, como a buscar constantemente imagen. A mí en verdad no me interesa innovar. O sea, yo pinto nomás. Y si a la gente le gusta, bacán, y si no le gusta, bacán también. Entonces como que no me preocupo mucho en darle en el gusto a la gente. En ese sentido, como si estamos pensando en innovar. A mí me da mucha curiosidad desde chico, desde que empecé a pintar como a los 14 años, gracias a mi amigo aquí presente que me llevó a pintar un graffiti. Siempre me ha dado curiosidad saber hasta dónde puedo llegar pintando. Y creo que hasta ahora me ha llevado a lugares bien bacanes. La pregunta era de a qué puedo llegar pintando harto. O sea, no, en verdad es como pensar cómo lográis de repente, no sé, estáis como atrapados en una temática, dónde nace como lo nuevo, ¿cachai? O sea, más allá como de innovar, digo como para probar o no probar a la gente, igual hay como un desafío personal, siento yo, de no quedarse estancado en algo, ¿cachai? Como de dónde nace eso nuevo, dónde buscar. Sí, en verdad yo creo que la vida da cualquier material igual. O sea, la vida da para harto, yo creo que uno está pensando cosas todos los días. Yo en general lo que hago es como, había una frase de un rap, que no me acuerdo la frase, pero es como de exprimir una idea hasta que sea fome como en el cine, dice. Y en verdad ya a mí me pasa mucho eso, pues yo a veces tengo una idea y la pinto hasta que me aburra nomás, y no me interesa un poco como... Es que hay en el libro, al final, hay un diálogo de Jesse Pinkman con Jane en Breaking Bad, cuando están hablando de por qué Georgia O'Keeffe pintaba siempre la misma puerta de su casa. Entonces como que hablan de que no tiene por qué haber una explicación de por qué pintamos lo mismo 1000 veces, ¿cachai? Si al final cada vez que yo puedo pintar la misma escena y todos los días va a ser distinto, pues. Hice una exposición hace un tiempo que se llamaba Lo mismo es distinto mañana, que es una canción del Matías que tiene que ver con eso, pues, como que a veces se repiten mucho las temáticas, pero es distinto cada vez que lo hacemos. O sea, porque es distinto el día, es distinto el ánimo, distinto lo que desayunaste, entonces para uno es distinto y creo que los resultados se van viendo más lentamente nomás. Como que, claro, si miráis las temáticas que estáis pintando 2 años atrás, quizás ahora te dais cuenta que tuviste que pintar la misma cuestión durante un par de meses para llegar a lo que estáis pintando ahora. No, solamente agregar que para lo que dice Fernando, que no se puede pintar, no se pueden hacer 2 pinturas iguales. Eso me parece importante de recalcar. Bueno, ambos han tenido varias exposiciones, ya sea colaborativas o individuales. Las mencioné antes, pero las vuelvo a decir, como yo en la Biblioteca de Santiago, en Galería Animal, y el Fernando en Patricia Rey, Sagrada Mercancía. Mi pregunta es, ¿qué reflexiones aparecen después de vivir esta experiencia, después de haber expuesto, ya sea colaborativo o individualmente? ¿Qué pueden reflexionar sobre eso? Ya estamos como en este recorrido, así que... o sea, a mí me pasa que igual soy chico todavía, siento, como que estoy recién empezando. Entonces, después de eso recién estoy como cuestionándome cuál es mi lugar dentro del arte o de la pintura, o de lo que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido lo que a mí me pasa después de las exposiciones es como... no sé, soy como muy crítico también con mi última exposición a las que he hecho, en verdad, como que ninguna me gusta mucho, en verdad. Siento que, nada, eso, como que después de las exposiciones siempre hay como un momento como de reflexión y de como autoevaluarse, ¿cachai? Como ver a dónde vaya ahora. Y también no apurarse tanto en exponer por lo mismo, porque al final de repente así exposiciones muy apurado y no sacáis nada como de por medio, no hay ninguna investigación, no hay ninguna reflexión. Entonces ahora, yo creo que después de las exposiciones que he hecho hasta el momento, recién ahora voy a empezar a generar como una propuesta más personal y no solamente montar pintura en la pared y eso. Por mi lado es como en ese, como soy como bien crítico en ese sentido, ¿cachai? Como a dónde voy ahora, porque igual como digo soy más chico y recién estoy cachando como en qué lugar estoy yo. Y la exposición de la Biblioteca Santiago igual te llevó a hacer el libro también.
Ah, bueno, sí. También se rescatan otras cosas. Eso es importante. Sí, bueno, el libro tiene el mismo nombre que la exposición. Que yo creo que eso también es o sea, más allá de la exposición como tal, siento que es importante estar en un espacio creativo, ¿cachai? Como lo es el Taller Santa Victoria, que bueno, ambos estamos ahí. Yo creo que el libro nace más por estar en un lugar así y por las capacidades y por las oportunidades, la buena onda, todo lo que hay en ese taller, termina siendo esta publicación más que la exposición, digamos. Voy a dejar que responda a mi compañero. Ya. Mira, yo la primera vez que expuse fue el 2016, con unos compañeros de la universidad nos ganamos un premio a Espacio Mata, ahí en Santa Rosa donde expuse. Y mi conclusión de todas las exposiciones es que no me gusta exponer. Y por eso expongo súper poco. Por eso trato de exponer una vez al año, aunque estuve un poco más de 1 año y medio sin exponer y sin hacer nada en torno al arte. O sea, sí, nunca he dejado de pintar, no pinto 6 días a la semana, nunca dejo de pintar, pero sí he dejado de exponer y de aparecer y de hacer colaboraciones y cuestiones. A mí no me gusta exponer, esa es la verdad. Lo hago porque generalmente cuando lo hago es por algún tipo de cosa de la que es parte esa exposición, no porque yo quiera exponer. Siento que exponer es como estar de cumpleaños, pero que el cumpleaños dura un mes. Entonces, a mí la verdad no me gusta mucho ser el centro de atención, entonces a veces como que cuando uno expone como que la atención se enfoca mucho en uno, a mí no me gusta eso, como que me pongo nervioso. Entonces me gustaría, no sé, porque la gente vea mis pinturas nomás, ¿cachai? Pero no es así, ¿cachai? Entonces igual lo hago de vez en cuando. Por ejemplo, ahora la exposición que hice al principio de año, hice una en la municipalidad de Puente Alto, pero ahí porque me invitó el alcalde y porque a mí estoy muy comprometido con mi comuna, y hice otra con el ESNORE, que también es parte de un plan más grande que no les voy a contar, pero es un plan de otra cosa. Entonces la hice por eso también. Y por eso duró 1 semana nomás también, porque a mí, o sea, prefiero un cumpleaños de 1 semana que un cumpleaños de un mes. Así que eso puedo decir de la exposición. Pero igual yo creo que para la gente, no sé, porque la veo gente joven aquí igual, el Joan igual es joven, yo creo que hay que exponer. Si eres joven y si estáis, o sea, yo me siento viejo, tengo 30 años, pero yo creo que hay que exponer, hay que tener ese proceso de saber cómo funcionan las exposiciones, cómo funciona el mercado, cómo funcionan los galeristas, los coleccionistas, en qué consiste llevar a cabo una exposición. Yo creo que es una experiencia que hay que tener, pero eso puedo decir. Bueno, ahora ya pasando al tema que fue lo que nos motivó para hacer este conversatorio, que son los libros. El otro día llegamos a una reflexión de que curar una exposición también tiene una relación con autoeditarse, algo que los dos tuvieron que hacer en los procesos de ambos libros, en el caso de Fernando con Róbate del Cielo, con Róbate del Cielo, y ahora el último Cajero en la Luna, y en el caso de Jan con Yoga Bonito. Entonces yo les quiero preguntar cómo fue el proceso de elegir las pinturas que van, cómo fue elegir las pinturas que no iban a ir, como todo ese proceso de autoeditarse. En el caso mío fue un poquito más, es que el libro es cronológico, son 3 años de mi producción, del 21 al 23, no es toda mi producción, son 212 pinturas nomás, y solo el 2022 hice 370 pinturas, entonces no hay tanto, pero hay harto. La selección fue, no sé, fuimos viendo qué encajaba entre los textos y lo que queríamos representar con la Carito que está por ahí, que ella es la jefa ahí en el libro. Y nada, fuimos viendo qué pinturas representaban bien lo que queríamos plasmar en cada capítulo, en cada año, cómo era mi pensamiento en el 2021, cuál era mi mood en el 2022 y cómo era el mood en el 2023. Entonces ahí fuimos dejando y fuimos descartando, pero tratamos de que entrara harta pintura nomás, porque la intención del libro, que el anterior, el Róbate del Cielo, tenía harto texto. Mi intención era que fuera más pintura que texto, así que está más cargado ahí para la imagen.
Por mi lado, el libro nació porque yo tenía un viaje el año pasado a Suiza, viajé en noviembre, y el libro estaba muy motivado como para una especie de statement, una presentación, porque no hablo inglés todavía, ahí me voy retado siempre por eso. Entonces, claro, era como, puta, no te puedo contar así como en persona quién soy, pero tengo un libro que lo puedo explicar, ¿cachai? Entonces estaba como en ese objetivo al principio, después nada, lo trabajamos con el Max también, que está por ahí, arquitecto y también productor de Ediciones Pont. Muy desde esa metodología, como no sé si tienen todos los arquitectos, pero al menos tienen como esta visión de trabajar desde lo más primario, desde lo más básico, ¿cachai? Desde imprimir todo en hoja carta, así, imprimir todas las imágenes y ahí como ir filtrando. Y es re complicado porque igual mientras estábamos haciendo el libro yo igual seguía pintando, entonces de repente era como ya no hice una mejor idea, ¿cachai? Como ya vamos a meter pero llega un punto donde en verdad tenés que decir como ya esto va, ¿cachai? Y eso es re complicado porque no sé, pues yo es difícil quedarse con algo. Por ejemplo, ahora me pasa que veo las pinturas del libro y no sé, pues la siento de vieja, ¿cachai? Entonces eso es complicado. Ahora igual creo que claro, hay una relación, y me parece muy interesante esta relación que puede haber entre curadores y editores, ¿cachai? En esta conversación como con el libro. En el caso de Fernando como que se autoeditó un poco, pero creo que hay una relación muy similar entre los curadores y los editores de los libros. Y autoeditarse complicado, como que desafío así, bueno, por lo que te decía. Pero eso. Bueno, esta pregunta es para ti, Fernando, porque es relacionada directamente a tu libro. El otro día me comentabas un poco como de los 3 capítulos de los que está dividido, que es Róbate el cielo, Pinturas por kilo y 30 segundos. Me comentabas como acerca de lo que significa cada capítulo. Entonces me gustaría ahora preguntarte, y para que lo comentes acá, como si puedes dar esa explicación de por qué lo dividiste en estos 3 capítulos y qué significa cada uno. Ahora me puse nervioso. Me salió muy serio la pregunta. Sí, la pregunta es para ti, me puse nervioso. Bueno, son 3 capítulos que en verdad están divididos por los años solamente. En el libro de Róbate el cielo, esto es una continuación del libro anterior, entonces empieza con el último párrafo del último texto del libro anterior. Y el libro anterior terminaba cuando yo hice la exposición Róbate el cielo en Patricia Redi, entonces las pinturas que estaban de ahí para adelante no habían aparecido en el libro, aparte, o sea, en cuestión impresa aparecieron en Joya la 62, pero no mucho. Entonces la idea era un poco retratar en qué etapa estaba yo cada año, y fue como un proceso medio terapéutico ahí con la Carito y con la Cami, que es la diseñadora y la productora del libro, porque era como ver un poco en qué mood, en qué pensamiento estaba, qué cosas estaba pintando. Me traía muchos recuerdos de lo que yo era en ese momento. Yo, como hablaba con la Paulita que anda por ahí, como que soy medio un pintor de método, como decía, porque yo trato de impregnarme mucho de lo que estoy pintando. Entonces, en el 2021 yo estaba entero flight, entonces como que pintaba pistolas, y pintaba cuchillos, y pintaba autos, y para yo pintar eso andaba con los cabros, las pistolas de los autos, los cuchillos, y me metía en todo ese mundo. Y entonces como que eso es lo que está retratado ahí, pues. También está, no sé, un texto de un amigo que falleció ese año, que yo le escribí como una pequeña carta cuando él falleció. Entonces como que era así como, en este año estaba entero flight. Y mi mejor amiga hizo la portada del capítulo, y la portada del capítulo es como que intentamos traducir cada capítulo a pintura abstracta, que mi mejor amiga, la Soledad Ramírez, es pintora abstracta. Entonces la portada es como una portada con mucho bling bling, mucho brillo, como bien chula. Y nada, después del 2022, que es el año que yo más he pintado en mi vida, que hice como aproximadamente 370 pinturas por lo que he contado, no sé si más o menos, pero por ahí anda el número. Se llama Pintura por kilo, y es más que nada eso, es mucha pintura. De hecho no tiene mucho, tiene solo un texto y es pura pintura. Y era un poco retratar ese mood de estar pintando caleta. Y el 2023 yo estaba un poco triste, entonces ahí
se nota un poquito en las pinturas más aguadas. Yo generalmente cuando estoy triste pinto mucho más aguado de lo habitual, porque estoy medio inseguro, entonces me da miedo poner la pintura. Me gusta pintar aguado, pero cuando estoy triste o inseguro pinto aún más aguado. Entonces como que... esa fue la división de los 3 capítulos. No. Flight es un guan que pinta mucho y un guan triste. En resumen. El resumen. El pintor de método. Bueno, la misma pregunta para ti, Joan, porque, bueno, a diferencia de Fernando, el yoga bonito no está estructurado como tal por capítulo tan marcado, pero sí hay una línea que sigue, que aborda tu biografía, aborda tu pintura, aborda tu relación con el fútbol, una bajada más, bajada de tu obra que escribió Diego Maureira, que también anda por acá. Entonces, también que nos cuentes como por qué esta estructura y por qué estos textos. Creo que es chistoso porque como que esa pregunta la debería responder tú mismo. Bueno, que hablé de la editora del libro. Hice la estructura. Entonces, claro, fue muy chistoso porque estábamos haciendo el libro, bueno, la poní mi mejor amiga, y ella está ahí justo, bueno, voy a hablar como así para la gente. Está justo entrando al magíster de edición, entonces iba a la universidad, llegaba al taller y todo lo que aprendía en las clases lo estábamos como materializando un poco en el libro. De ahí se fue armando la estructura un poco, pero siempre con este objetivo que decía hace un ratito, porque es como poder presentarme hacia, no sé, cuando viaje para otro lado y poder como que sea una especie de statement de presentación en torno como a la obra que más he desarrollado, que es como el fútbol. Entonces, claro, cada parte del libro un poco muy explicativo, ¿cachai? Como pinto fútbol por esto, también doy como un poco mi declaración del principio respecto al fútbol, como que a mí me gustó mucho en algún momento apropiarme de algo que en verdad era súper natural, que en verdad fue mi vida hasta los 16, 15 años, que jugaba la pelota todos los días de chico. Entonces siento que es súper importante también el arte para poder reconocernos como personas, para poder encontrarnos. Y no sé, pues yo siento que con el libro un poco, pintando el fútbol, he como que reconocido esa parte de mi infancia que mucho tiempo también renegué en algún momento. Entonces el libro un poco explica por qué yo pinto fútbol, que de repente, no sé, para alguna gente quizás puede ser un poco banal o superficial, pero para mí tiene como un sentido súper importante a nivel de sociedad y de chico también, pues, o sea, como los clubes de barrio, ¿cachai? Uno que viene de ahí. Entonces se explica un poco ese como argumento. Y eso, yo creo. Los dibujos. Bueno, también sí. Claro, después fuimos como justamente con este proceso también intentando darle una narrativa de alguna parte que tenga como un proceso creativo. Ahí sumamos dibujos, después también se sumó al texto de mi amigo Diego Maureira, que está por ahí, Mi Sangre. Como para darle como una bajada también de lo de otra perspectiva, ¿cachai? Y no solamente como yo hablando de lo que hago yo, como muy, podía ser como muy redundante. Y nada, eso, bueno, creo que me devuelvo un poquito, pero eso. Bueno, otra similitud que tienen ustedes es que ahora ambos están haciendo clases. Fernando hace clases desde 2017, lo ha hecho en recintos penitenciarios del Sename, en hogares de menores, ayudantías de la UDP y también hace clases particulares acá en el taller. Y bueno, Joan hace poco empezó sus clases en el taller Santa Victoria, clases de pintura. Entonces, quería preguntarles cuál es su objetivo con hacer clases de pintura. A mí, de todo lo que tiene que ver con la pintura o con ser artista, me gusta pintar nomás. Y todo lo demás no me gusta. Y enseñar es algo que me gusta. Entonces lo hago más que nada por eso. Obviamente como que hay una retribución económica y por eso se hace también. O sea, muchas de las cosas que hacemos es por eso. Pero la verdad es que me gusta enseñar, me entretengo y nada, la paso muy bien. Creo que uno aprende mucho enseñando. Entonces esa parte también me gusta, porque aprendo mucho, me ponen
a veces los estudiantes o los alumnos, quien sea quien uno le esté enseñando, lo pone como en un problema que uno tiene que solucionar y tiene que aprender. Por ejemplo, ahora mismo tengo un chico que es daltónico, entonces muchos de los ejercicios que yo hago de pintura, él no los entiende como los puede entender otra persona. Entonces estoy aprendiendo a mirar como mira un daltónico. Entonces le hago ejercicios para daltónicos. Entonces siento que uno al final siempre está aprendiendo. ¿Cuál sería como ese tipo de ejercicios que le hacían? Es que él me mostró una paleta de colores en la que cómo él ve, y lo que descubrí es que él ve por temperatura. O sea, para él un violeta es lo mismo que un celeste, y para él un verde limón es lo mismo que un amarillo. Ve más o menos en cálido y en frío. Entonces le han venido muy bien los ejercicios que hago de pintura con cálido y frío. Y también entendí que sus variaciones de colores tienen que ser mucho más fuertes para para que su cerebro lo logre procesar. Por ejemplo, una variación de color muy chica entre uno y otro, que generalmente es lo que se ocupa para pintar piel. Se hacen muchas variaciones pequeñas de colores. A él no le funcionan porque no las ve. Entonces tengo que enfocarme en que haga con mayor contraste las variaciones de colores. Lo cual me parece, a mí me parece increíble, la verdad, porque creo que esa particularidad puede hacer un gran pintor. Y me tiene muy motivado a hacerle clase a él. Y nada, uno se pilla de todo, alumnos, personas muy talentosas, personas que, por ejemplo, el otro les decía yo, les doy indicaciones, pero siempre les dejo como espacios libres para sacarle ahí el psicoanálisis. Y no sé, pues hay algunos que pintan así para arriba, otros que pintan para el lado, otros que pintan para todos lados, otros que pintan así, y yo como que me miro y no tiene mucha explicación, pues tiene la particularidad de cada uno. Yo aquí a todos los mando a pintar la misma naranja, en el mismo taller, con los mismos materiales, en el mismo cartón, y a todos les queda distinto. Y eso yo creo que es lo bonito de la pintura y de ver pintura. Bueno, por mi parte, creo que todo está muy relacionado con el proyecto que estamos avanzando y cada día con más como fuerza y ánimo en el taller Santa Victoria. Y ya una idea que lo veníamos pensando el año pasado con los chiquillos, que era como empezar a armar una malla del taller, ofrecer taller a la comunidad. Y nada, yo creo que sin el apoyo de ellos no hubiese empezado a hacer clases, que como que un poco me empujaron así, como ya, dale nomás. Y claro, también obviamente hay una motivación de una recompensa económica, claramente, como dice Fernando, no se va a negar en ningún momento eso. Pero claro, en el proceso de enseñar, uno, como dice Fernando, aprende mucho. Para mí ha sido súper lindo también, como creo que como que te obliga a definirte, y también eso te ayuda mucho, es súper como nutritivo para uno entender qué querís tú en la pintura, porque estás obligado a hacerlo para poder explicarlo, ¿cachai? Como que no le voy a enseñar a alguien si no... O sea, porque yo al menos en mi taller intento como enseñar la forma que yo he descubierto de pintar, entonces para explicarla primero tengo que cachar qué me gusta, qué busco en la pintura, entonces el proceso como de definición y de reflexión ha sido súper nutritivo para mí. Poste que también estoy haciendo la tesis, entonces como que está súper vinculado ese... hacer las clases con entenderme a mí, qué busco en la pintura. Y de ahí nada, bueno, aquí varios de los chiquillos de las clases son un amor, y por ese lado también es súper lindo generar lazos respecto a algo y algo que nos mueve como en la pintura, ¿cachai? Entonces nada, también me parece súper lindo como esa comunidad que se va armando, los lazos que te entrega. Y eso diría. Bueno, las preguntas que siguen igual las respondieron un poco con las respuestas de ahora, pero igual las voy a hacer por si quieren agregar algo más. Una de esas es, ¿qué desafíos han encontrado? Y Fernando igual lo respondió harto, como, ¿qué desafíos han encontrado haciendo clases? Bueno, tú ya llevas mucho más tiempo, pero tú que estás iniciando, ¿puedes decir como eso? Yo creo que el mayor desafío es poder acompañar un momento de frustración en los alumnos. De repente mirar una carita así como, está horrible, y es como poder apoyar ese momento que es súper difícil, de repente escoger las palabras correctas, para que no tirarlo más para abajo y decirle como, puta, sí, como que la idea es como poder apoyar ese momento de frustración. Siento que ha sido el mayor desafío.
de poder tener las herramientas de comunicación y de apoyar, ¿cachai? En verdad que sea como un aprendizaje como certero, eligiendo las palabras correctas, obviamente. ¿Cierto? Que por mi parte, que igual llevo re poco haciendo clase, ha sido el mayor desafío, que es como apoyar a alguien en su momento de frustración, que claramente uno también lo ha tenido, entonces es difícil, ¿cachai? Como hay días que no te sale nada nomás y está bien también, ¿cachai? Entonces eso siento que ha sido el mayor desafío, poder como contrarrestar ese momento y sacar algo positivo de esos momentos de repente complicados. Mayor desafío. Me sumo en verdad a lo que dijo el Jack, como acompañar a las distintas personalidades, como cachar cómo aprende, cómo se sienten cómodos cada uno, lidiar con diferentes tipos de personas. Yo lo encuentro muy entretenido. Me acuerdo el año pasado tenía una alumna en la universidad que necesitaba que yo le repitiera 5 veces el ejercicio para ella sentirse cómoda para poder hacerlo, y ojalá las 5 veces de forma distinta. Entonces yo lo hacía solamente porque así ella se sentía cómoda para poder hacerlo. Pero nada, ¿sabes qué? Yo cuando empecé a hacer clases en las cárceles de menores. Entonces de ahí para acá siento que todo es más fácil. Porque para hacer yo un taller de pintura en una casa, era la casa 1, la casa 2, hasta la casa 7. De la casa 3 en adelante se ponía complicada la cosa. Cuando me tocaba la casa 7 yo tenía que ganarme al choro de la casa para que él dejara que los demás hicieran el taller, porque si el choro no quería hacer el taller, no quería pintar, nadie pintaba. Por suerte me desenvuelvo bien, si me tiran un coa lo entiendo al tiro, entonces los cabros como que siempre llegaban, me tenía que ganar al choro de la casa, que probablemente era un ladrón internacional, alguno que había matado a 3, y ahí todos hacían el taller. Entonces de ahí para adelante hacer taller en la universidad o hacer taller aquí con una tacita de leche, ¿cachai? Entonces la paso súper bien. Así que ese quizás fue un desafío rígido, ganarme ahí a los choros para que me pescaran, pues si no pasaba nada. Ya, y la última pregunta es si es que las clases han influido algo en su forma de pintar, en su forma de relacionarse con el arte. Yo creo que por ahora, igual llevo poco tiempo como les decía, entonces es un poco difícil sacar esas conclusiones tan apresuradamente, pero yo creo que lo que más me ha aportado es lo que decía recién, que es como, ahora sí ya entiendo qué busco en la pintura, ¿cachai? Como por ahora al menos, ya tengo un poco de luces, un poquito más certeras de qué es lo que quiero lograr, ¿cachai? Cuáles son mis intereses. Entonces en ese sentido sí aporta, porque es como ya estoy en este lugar, esto estoy enseñando, entonces te ubicáis, ¿cachai? Y desde ubicarse y de definirse también es mucho más fácil reflexionar, ¿cachai? Como ya, ¿qué quiero ahora? ¿Para dónde quiero ir? Entonces en ese sentido me ha aportado mucho. Y nada, aparte que el taller igual está como muy enfocado hacia un soporte y material, de la idea de ir como probando materiales, y también con ellos vamos reflexionando en pos de qué materiales funcionan más para algo, para otro, y ahí también hay como una reflexión colectiva bacán, pues realmente es como, bueno, sabéis que yo en este soporte me gustó mucho más que todo lo anterior, o no sé, odiamos el papel, ¿cachai? Como esa reflexión colectiva también te aporta mucho, porque eres mucho más consciente después, y se genera como un sentido común en las clases muy interesante. Pero eso, yo creo que lo más importante, al menos para mí, que me ha servido es como poder definirme para ver para dónde sigo ahora, ¿cachai? Así que gracias, mis sangres. ¿Se ha influido en mi pintura? Sí. No, sí, o sea, sí, claramente. Yo soy muy italiano, veneciano del 1600, y a mis alumnos en la universidad les enseñamos a pintar como los italianos. Y acá yo en mi taller también enseño mucho de eso, aunque también cacho de lo otro y puedo enseñar del otro estilo si otra persona quiere otra cosa, pero sí, influye mucho, enseño eso y me sirve a mí para aprender, y últimamente en mi pintura he estado aplicando mucho más esa escuela de pintura de los venecianos, de Giorgione, Tiziano, que son muchachitos que algo sabían. Eres un caballero. Yo nací en la época equivocada.
Ya, super. Ahí estamos con las preguntas. Ahora voy a abrir como a ustedes si quieren hacer alguna pregunta a los chicos acá. O decir algo, un comentario, si nos pueden quitar la verdad. Vale, gracias. Buena entrevista, gracias por sus palabras y comentarios. Quería preguntar a Joan, que en una dijiste que tenían como una influencia, o que a los libros como que eran parte de tu influencia, y según eso me interesaría y pedirte si podías profundizar en cuáles libros, foto, pintura o literatura en general, y cuáles, y de qué forma se van relacionando con tu obra. Y a Fernando, bueno, si es que existe esa influencia de los libros en tu obra, y si es que existe, también cuáles, y si puedes profundizar ahí en eso. Bueno, yo creo que mi acercamiento como al mundo de la literatura, o sea, como los libros en general, partió mucho por el arte, como con el interés, con la búsqueda de aprender, de entender qué era el arte. Entonces ahí empecé a leer, un tiempo leía como muchos de estos libros típicos de arte contemporáneo, Taschen y eso. Pero hace un tiempo, ya hace como un par de años, hay un interés como más fijo y de disfrutar las lecturas, ¿cachai? Que siento que nunca había como vivido esa experiencia, como siempre como que leer era una paja, ¿cachai? Como que lata tengo que leer esta obra para entender, ¿cachai? Y que aburrido leer de repente si es que no tenéis como una motivación. Entonces llega un momento donde las lecturas se hacen entretenidas y ahí todo cambia en pos de cómo empecé a consumir los libros. Yo creo que la influencia hasta ahora no se nota mucho en mi pintura, pero sí en las reflexiones que se vienen cosas. No sé, por ejemplo, yo creo que uno de los mayores referentes que siento ahora, que me ha ayudado bastante, a Alejandro Zambra. Ay, sí, Alejandro Zambra. Chayanne. Nada, él me gusta mucho porque nada, como que trabaja mucho desde el lugar como más cotidiano, ¿cachai? Sus novelas son súper entretenidas y yo también quiero lograr eso, o sea, como que entretener y hablar de algo que tenís, ¿cachai? Como algo que es tuyo, ¿cachai? Él es muy bueno para eso, para poder describir como el Chile de clase media, el Chile normal y corriente. Y nada, yo siento que, bueno, gran parte por mi amiga aquí que está estudiando como este magíster de edición, y con otro amigo más hemos podido tener como una comunidad donde nos compartimos libros, circulamos, ¿cachai? Tenemos una correspondencia, por ejemplo, nos escribimos cartitas y esas cosas. En correo, ¿cachai? Entonces, por ese lado, no sé, a mí en algún momento me gustaría como abrir camino para eso, ¿cachai? Pero ahí, a la calma. Pero bueno, en mi pintura como reflexión no creo que ahora se note tanto, pero sí en el mundo más interno mío, ¿cachai? Lo que estoy escribiendo, lo que estoy pensando sí se nota un poco más. Que en algún momento quizás voy a compartir algo de eso. Mira, yo antes leía harto, después no sé por qué en la pandemia dejé de leer y como que nunca más me pude enchufar hasta que leí El Padrino y después leí El Último Don, que es como novelas de mafia. Más allá de lectura, generalmente no leo mucho, pero sí compro muchos libros. De hecho, soy un comprador compulsivo de libros, de pintura. De hecho, hay una chica a la que le compro y me debe tener como 15 libros que todavía no voy a buscar, pero los compro porque no sé. Y nada, pero sí veo muchos libros. Ahí tengo, de hecho, traje un poco para los alumnos de aquí el taller que trato de mostrarles o pasarles libros, así que siempre estoy comprando libros y mirando pintura. No me gusta ver pintura en Instagram. No sigo páginas de pintura en Instagram, pero sí siempre trato de comprarme el libro, o si hay algún pintor o pintora de acá que hizo un libro, le compro el libro para poder verlo en material. Y esto fue como que yo cuando entré a la universidad era bastante simio, mucho más que ahora. Y mi profesor con el que yo ahora soy su ayudante, que es un viejito de 70 años que es como una enciclopedia de la pintura, él me acuerdo que parece que notaba que yo era medio simio y me decía siempre, vaya a la biblioteca a ver un libro, vaya a la biblioteca a ver un libro.
Pero él me lo decía en buena, no me lo decía como en mal. Y yo le hacía caso, iba a la biblioteca y había un pasillo completo de puros pintores. Y yo, mientras estudié en la universidad, tenía un trabajo de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces llegaba a la U como a las 8, entraba a clase a las 10 y en ese rato me iba a la biblioteca y veía libros de pintura y veía. Y de ahí que agarré el gusto por ver libros de pintura. Entonces por eso ahí ustedes ven al ladito de la mesa donde está la pintura, hay parte de mi colección de libros, pero siempre estoy mirando y cuando a veces si no sé cómo resolver una cosa, busco ahí algún maestro del 1500 que la hizo y trato de copiarle. Pero sí, uso harto el libro. Por eso hice el libro también. Es que yo cuando chico quería ser poeta, le escribía poemas a mi mamá. Entonces, eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ahí estaban. Bueno, cabros, yo les quería preguntar sobre cómo enfrentan o si tienen bloqueos creativos. ¿Por qué? A ver, no sé qué. A ver, como decía Fernando hace un rato, yo siento que o sea, tener la oportunidad de en verdad como empezar a vivir un poco de esto te hace como entenderlo como rutina, como una forma del día a día, y eso es como un privilegio igual. Entonces, nada, como yo lo que hago generalmente cuando me puedo pintar, tapo, o cuando ya estoy muy frustrado en verdad, tapo todas las pinturas y chao. De hecho, algo que hablamos de arte en el taller es tapar las pinturas sin miedo, empezar de nuevo, no tener miedo a eso, empezar a tapar todo y empezar de nuevo, como que no hay nada malo en eso. No sé qué va a decir mi compañero acá respecto a eso, pero para mí es eso, como que, bueno, si es que está saliendo mal, si es que estoy muy frustrado, tapar todo, botar todo y empezar de nuevo, no hay atado con eso, ¿cachai? Como que por mi lado funciona muy bien. Y ya cuando ya, no sé, lo intenté ya hace buen rato y estoy súper frustrado y no sale nada, salir a caminar, ir a tomarse un cafecito, musiquita, salir a caminar. Justo ahí, yo tengo taller ahí en Portugal, me voy para las tardes, a romantizar mi vida, a tomarme un café. No sé, puta, eso hago yo, caminar. Siento que caminar ayuda mucho para que las ideas se revuelvan un poco y te salga un poco de esa frustración. Y bueno, recalco en esto que es como tapar, botar, no tiene nada de malo, a mi parecer, empezar de nuevo, ¿cachai? Como eso, mandar de repente todo así a la cresta y empezar de nuevo nomás. Chao. La verdad es que casi nunca tengo bloqueos creativos, no me pasa mucho. Pero una vez, en caso de emergencia, agarré como todos los retazos de tela y cartones y pedacitos que van quedando de cosas y las junté todas en una carpeta que le puse la carpeta del desbloqueo. Dije, si un día me pasa, voy a agarrar cualquier cartoncito que haya ahí adentro y voy a pintar cualquier cuestión. Y así surgió una serie que se llama Pintando en Casita, que pretendo llegar a las 100, voy como en la 89. Pero no porque haya estado bloqueado, sino que parece que un día estaba enfermo y dije, oh, ¿qué hago? Voy a pintar un cartoncito. Y así salgo. Y aunque sabéis que hace poco me pasó algo raro, que estuve como 3 semanas pintando puras cosas que yo no quería pintar, pero que hay que pintar por trabajo. Y el día lunes termino la última pintura, el martes voy a hacer clase a la universidad, estoy ahí con el maestro y le digo, oh maestro, mañana al fin voy a pintar algo que yo quiero pintar, llevo 3 semanas pintando cuestiones que no quería pintar y voy a pintar algo que yo quiero. Y me dijo, apuesto que no sabéis qué pintar. Y fue como, y no, pues no sabía qué pintar. Así que llegué al otro día al taller y estuve todo el día en el taller dándome vueltas, hice aseo, le saqué brillo hasta las telarañas así, y no, al final me fui a boxear ahí, a pescarme a combo y al otro día me puse a pintar y ni siquiera me acuerdo que me puse a pintar. Pero fue como un día que fue como, oh, ahora tengo la libertad de pintar lo que yo quiero porque había estado haciendo puras cosas que no quería. Y fue como ya, y ahí no sabía qué pintar. Yo quería agregar algo que creo que es como, de repente es más difícil escoger qué pintar que cuando ya estáis pintando. O sea, a mí me pasa que eso. Como que el bloqueo creativo es como definir, decidir qué pintar. Como lo que decía Fernando recién, que empezar a pintar, cuando ya empecé a pintar ya está ahí arriba, ¿sí? Puede salir o no salir, pero ya la idea está como fluyendo. De repente como el bloqueo creativo es como cuando no sabéis qué hacer, ¿sí? Ahí está ahí al horno. ¿Tú?
quería saber un poco si qué tanto les costó como a ambos como encontrar un poco como su técnica, así, porque el Joan me decía el otro día como que tú eres como bien como estudioso, como, o te leías un libro así del año de no sé qué, y como que buscabas como un poco, no sé si copiarle, pero aprender un poco de eso, de ese estilo o de esa persona, y como que siento que ambos tienen como en algunas pinturas como muy parecidas y otras que son como muy extremas, de como que se nota caleta de que es del Joan y se nota caleta que es otra tuya, así como que a veces o es más aguada la tuya o la del Joan es muy como rápida o cosas así. Como que la pregunta es como ¿qué tanto les costó así como ya voy a utilizar como más este estilo así como tú más aguado, tú más rápido, como cuánto se demoraron en encontrar eso o como el que más les gustaba? No sé, hay una frase del chiste en sí que dice el flow solo sale solo. Y nada, me acuerdo cuando me empecé a dedicar a la pintura, empecé a pintar caleta nomás. Pintar, hasta que un día sentí que me gustó cómo me quedó una pintura. Ya me venían gustando y fue como una que, esta me gustó más y ya. Yo creo que no, en verdad no la pienso mucho. Sí, como quizás te dijo Joan, sí estudio mucho. Sí, veo mucha pintura y a veces me obsesiono con un pintor y lo estudio así hasta cuántas pololitas tuvo, ¿cachai? Pero sí, me gusta estudiar mucho la pintura y trato de aplicar cosas que voy descubriendo en algún pintor o pintora que me gustan, trato de aplicarlo. Pero como les decía antes, muy antiguo siempre y muy italiano. Yo creo que lo mismo, como que al final si pintáis y en algún momento voy a empezar a encontrar una línea y es súper importante poder sacarle como este prejuicio negativo al copiar. Siento que es importante tener referencias, copiarle a gente, aunque puede sonar malo, sí, pero está bien, ¿cachai? Como que intentar hacer cosas que te gustan hacer, cultivar también el gusto personal. En ese sentido, no sé, yo tengo varios referentes también que me han motivado, me han impulsado también digo como ya, esta pintura está muy buena, quiero hacer algo así también, ¿cachai? Y en ese intento de llegar a algo parecido, vas encontrando también tu lugar, pues, ¿cachai? Como, ya que esto como que lo intenté hacer como este loco o esta loca, me salió de otra forma y esto es lo mío, ¿cachai? Entonces, bueno, eso en verdad, pero tiene que ver mucho con la repetición, ¿cachai? Como que iba encontrando. Bueno, lo hemos hablado varias veces, querido Felipe, así que eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Allá. Allá. ¿Pueden pasar en la Vale, gracias. La verdad quería preguntarle particularmente a Fernando, que nombró la influencia que encuentra en el rap, como de qué manera se conectan esos dos mundos que igual tienen lenguajes como distintos, como la pintura y ser MC, pero como me gustaría saber qué encontraste en el rap y que lo conectaste con tu pintura y particularmente al Joan, que encuentra en la música también, que yo sé que disfruta también harto de eso y se inspira de ahí, como cómo conectan esos dos lenguajes que son distintos pero a la vez conviven. La verdad es que mi papá es rapero de antes que yo naciera, entonces en mi casa se escuchaba rap de probablemente cuando yo estaba en la guata, así que como que en todo mi cerebro creo que se configuró en torno a eso. Ahora yo perdí la audición de este oído, yo escucho solo por este desde muy chico, entonces siento que todo lo que tiene que ver con sonido a mí no se me da. De hecho los instrumentos, toda mi inteligencia auditiva es malísima. Entonces yo creo que si no hubiese sido eso, yo hubiese sido rapero, a mí me hubiese encantado rapear y cantar. Pero conocí el graffiti cuando era chico y me di cuenta que iba más con mi personalidad. El graffiti, a mí me da, mis amigos se paraban a rapear delante de todo, a mí me da una vergüenza terrible. En cambio cuando iba a pintar un muro nadie me estaba mirando, o sea, estaba ahí mirando la pared durante un rato. Encuentro que la pintura iba más con mi personalidad, de que soy un poquito más, no me gusta que me miren tanto. Si se pueden dar vueltas.
Entonces eso, trato de ser un poco rapero para pintar. Por eso decía antes lo de pintor de método, que trato como de estudiar mucho lo que estoy pintando, acercarme mucho a lo que estoy pintando. Generalmente pinto algo que esté viviendo, como lo hacen los raperos, que el rapero, en el fondo el rapero escribe lo que está viviendo, escribe lo que está pasando. Y eso es algo que aprendí del rap también y del hip hop, de la cultura del hip hop, que es... no sé si cachan aquí, pero son 4 elementos: el DJ, el b-boy, el que baila, el graffiti y el rap, el MC. Y todo se trata de desempeñarnos en nuestra disciplina e intentar siempre mejorar en lo que estamos haciendo y a la vez expresarnos. Entonces yo de muy chiquitito aprendí que si estoy triste, si estoy contento, si estoy enojado, si tengo pena, lo que sea, se tiene que hacer en mi rama. En ese tiempo era el graffiti, hoy en día es la pintura. Entonces, en ese sentido yo siempre digo que soy un rapero que pinta, porque todo lo que vivo lo estoy pintando en alguna forma. Por mi parte, nada, disfruto mucho la música. Yo creo que es lo que más, el arte que más disfruto, más que la pintura, más que el arte visual. Lo que más disfruto consumir es la música. Siento que conectamos mucho con un lugar mucho más sensible desde ese punto. Y nada, tenéis todos los estados de ánimo básicamente muy bien replicados desde la música, y eso es bacán, ¿cachai? A mí me risa ahora porque en el taller tenemos una playlist, entonces como ya de repente andan con el quizazo así como le dicen los pillos, y ya colocan Willy Colón, salsa, ¿cachai? Y se prenden full, ¿cachai? No sé, otro día ya, no sé, hay otra... Y también como que le cambia el mood también a las pinturas, pues, o sea, es increíble cómo puede traspasar eso. Y nada, por mi parte eso, yo siento que lo disfruto mucho, es lo, como repito, es lo que, como el arte que más disfruto es la música. Y nada, lo mejor, el rap. Allá había otra pregunta. Hola, cabros. Quería preguntarles, ¿ustedes no sienten que hay como una fuente un poco más inagotable, un poco de inspiración? Porque de repente la referencia es un poco más digital y más visuales, como el tema de la red social y la difusión por medio, son fuentes como pulentas, pero de repente igual entra un poco la lista de la competitividad, no sé si la competitividad, pero un poco así como, oh, él está haciendo la competición de crecer, como un poco el rollo de que voy un poco atrasado, quizás. De repente es igual, se entremezcla un poco en la frustración un poco del artista en todas las disciplinas. Entonces, mi pregunta era como, ¿en dónde se encuentra un poco una fuente que sea un poco no tan frustrante, pero también como más genuina, más orgánica, más bacán? Con ver alguna película o quizás simplemente con un pensamiento, con algo, con un tema tuyo, así como una traba, así. No sé, esa es mi pregunta. Ya, a ver, yo creo que, bueno, eso, como decía el Fernando, es como él es más pintor de método, entonces como que replica mucho sus sentimientos, o sea, lo que está pasando. Por mi lado, no sé, tengo un banco gigante de imágenes y ahí, nada, como que siento que juntar imágenes es gran parte del proceso creativo que tenemos. Yo creo que me quedo con lo último que dijiste, que es como intentar como llegar a encontrar un lugar genuino, como donde conectéis contigo, y me sentí que es algo demasiado cliché, que probablemente lo escuchan todos los días. Pero eso, como yo siento que es revisarse y ver como qué es lo tuyo, ¿cachai? Como cuál es tu lugar, ¿cachai? En ese sentido, no sé, hay una pregunta que pensamos harto de repente en ediciones Pont, que es como cómo marca tu lugar de origen en tu trabajo. Y siento que el lugar de origen que tenemos como personas, nuestra infancia, en ese sentido la memoria, es súper importante porque nos construye, ¿cachai? Entonces, de repente mirar para atrás y es una buena estrategia para encontrar inspiración. Yo al menos soy súper nostálgico
y un poco melancólico en ese sentido, y ahí siempre encuentro como un lugar de inspiración, y siento que cualquier persona puede hacer ese ejercicio, ¿cachai? Como mirar al pasado y verse de chico, qué le gustaba, así que no, yo creo que ese sería un buen tip. Yo encuentro que la vida es inspiradora, pasan muchas cosas constantemente y de ahí se puede sacar la inspiración, yo creo. Pero en lo personal no dependo de la inspiración para crear, entonces no es algo que me... Como decía el tío Picasso, la inspiración te tiene que pillar trabajando. Entonces... no dependo mucho de eso, pero sí encuentro que la vida es muy inspiradora. Yo suelo incluir mucho a las personas que me rodean o a las personas que son importantes en mis pinturas. No directamente, no las pinto directamente, pero sí pinto cosas que me recuerdan a ellos, pensamientos que estas personas traen a mi mente. Por ejemplo, a mi esposita le encantan los animales, le encantan los pajaritos, los perritos, le encanta todo eso y llevo harto tiempo pintando palomas, pajaritos y cuestiones así, y en el fondo es un constante coqueteo a ella, pero incluyo a las personas que me rodean y que son importantes para mí dentro de mi pintura sin hacerlas a ellas directamente. De ahí les robo cositas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero muchas gracias por hacer esto, ya que esto es Punta Arenas y es un muy buen espacio para compartir conocimiento y bueno, conocerlo a usted. Bueno, mi pregunta les quería preguntar sobre si han tenido algún punto como de inflexión en su trayectoria en el que decidieron como ponerse serio, en el que dijeron ya este es mi camino a seguir. Como, ¿sabéis que? No sé, yo siempre sentí que yo tenía que ser artista y no se me ocurre otra cosa que podría hacer. Entonces creo que de chiquitito cuando pinté mi primer graffiti fue como, esto es serio para mí. Y nada, de ahí para adelante, de siempre. Yo opino lo mismo, como que sé como que de chico en verdad lo importante es como la curiosidad que te despierta algo y después para darle para adelante nomás, pero tampoco siento que en algún momento me puse serio, yo creo que un momento sí que puedo fijar es cuando empecé a tener taller, ¿cachai? Que es como súper importante el espacio, en verdad, tener un espacio para pintar. Desde ese momento yo siento que me puse así disciplina todos los días. Pero no hay como ningún momento, como dice Fernando, como que uno siempre está mirando para adelante como desde siempre un poco, si no haces nada. ¿Otra pregunta más? ¿No? Ya, estamos entonces. Muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de la convocatoria. Bueno, ahora si es que no han pasado a la sala... ¿Perdón? ¿Dónde? No veo. Sí, les quería preguntar, pensando ya el arte desde el punto de vista de lo social, y por ejemplo los temas que ustedes tocan, creo yo que por ejemplo lo personal nunca lo había visto, y no sé si ustedes como artistas, ¿cierto?, como los dueños de esas obras, les ha generado algo, un cambio de perspectiva, el sentir que por ejemplo el resto de las personas se identifica con sus pinturas. ¿Les genera como un cambio de perspectiva o entender que quizá lo que ustedes están expresando de un deseo personal les tiene un efecto en el resto? ¿Ustedes sienten que eso ha quizá cambiado su perspectiva como artista? ¿O les genera quizá desde otro plano un peso en sus hombros, por así decirlo? ¿Desde qué punto de vista lo planteo? Pensando en el arte como algo social también, porque creo yo que esa es la gracia de ustedes, al menos en lo personal, y creo que eso es lo bacán también. Y si lo pensamos, bueno, se ven todos los planos, incluso hoy día, hacen que se junten las personas en base, ¿cierto?, a su trabajo, porque su trabajo termina siendo auténtico y termina siendo representando un colectivo. Esa es mi pregunta.
Mira, yo creo que yo cuando empecé a pintar, para mí fue una sorpresa. Yo nunca pinté algo esperando una reacción de las demás personas. Yo solo pinté lo que me rodeaba, lo que yo veía. Y después, como que no sé, como que yo me di cuenta que a la gente se empezó a sentir identificada con eso. Y ahí yo entendí como el poder, entre comillas, que tenía pintar ese tipo de cosas. Y sí, yo creo que va cambiando un poco la perspectiva y en mi caso ha cambiado mucho ya. Yo no pinto ya cosas que tengan que ver con la calle de ningún tipo. Una, porque ya no salgo a la calle de la casa al taller, del taller al gimnasio a mi esposita, nada. Entonces no tengo relación con eso, no lo puedo pintar. Pero sí, también he querido limpiar mucho mi pintura porque también creo que pinté cosas que no son positivas para representar lo que es el barrio, lo que es la calle, ¿cachai? Creo que en un momento me arrepentí mucho de pintar armas o de pintar situaciones de droga o pintar cuestiones así, pero a la vez veo que era mi realidad y era mi entorno nomás. Entonces como que fue un poco una forma de, es como si yo estuviera fotografiando lo que me rodeaba nomás. Ahora ahí después me di cuenta que mucha gente, porque al final los que somos patos feos somos la mayoría aquí en Chile. Entonces ahí me di cuenta que la gente tenía un peso y bla bla bla. Ahora yo trato de portarme lo mejor posible y de pintarme, hacer otro tipo de pinturas. Por eso estudio mucho más ahora. Antes pintaba más de la guata, ¿no? Pintaba más como con lo que sabía y con lo que veía. Ahora trato de estudiar mucho más. Aparte ahora me pasa que en Puente Alto hice una exposición porque el alcalde es mi amigo y me invitó a exponer en la MUNI y pasó que me empezaron a conocer muchas señoras y muchos niños. Entonces también trato de cuidar harto mi imagen de eso, porque me doy cuenta que me miran los cabros chicos de allá y me miran las señoras de allá, que las señoras son las amigas o vecinas de mi mamá. Entonces trato de portarme lo mejor posible y nada. Por eso, no sé, yo en mis redes, por ejemplo, solo muestro pintura y que entreno, no muestro nada más. Y en verdad no hago nada más tampoco, si no tomo, no fumo, no salgo. Entonces, trato de dar una buena imagen de artista o de artista. Respondiendo un poco a la pregunta, yo siento que, hace un tiempo en verdad empecé a lanzar esto y es como, yo de chico sufrí un accidente, a mí me falta este dedo de la mano derecha y ese accidente marcó mucho mi infancia. Mi madre se preocupó mucho por esto, entonces yo siento que al principio siempre fue como para agradarle a mi mamá. Es como una sesión de terapia. Pero sí, entonces nada, siempre que cuando empecé a pintar lo mismo, pues, ¿cachai? Como que era yo le regalaba cuadros a ella, ¿cachai? Y después eso se traslada a la gente que querís, pues siento que eso es lo más importante, como que la gente que querís te diga que está lindo, eso es lo que más me llena, ¿cachai? Después, no sé, tampoco tengo grandes pretensiones de cambiar la sociedad con lo que hago. Eso. Y ahora sí, ¿alguien más? ¿No? Ya. ¿Eres zurdo o diestro? Te preguntan. Soy diestro, sí. ¿Te vas a leer? Sí, claro. Igual yo le decía la otra vez, Joan, no sé si será coincidencia o no sé, pero a Joan le falta este dedo y a mí me falta esta oreja. y los dos pintamos y... No sé, había muchas similitudes hasta conversatorio. ¿Tendrá algo que ver? Ya, bueno, ahora sí. Perdón. No, iba a agradecer. Sí, no, muchas gracias. Por si no han pasado a la sala acá, están todos los cuadros y los libros, por si quieren ir a ver. Así que eso, muchas gracias.